Padre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este día, Señor, especial. Gracias, Rey de los cielos, porque tú has hablado a nuestros corazones y nos recuerda, Señor, que quien nos forma eres tú, Señor. Que el proceso, bendito Dios, lo pasamos en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque que fuera de nuestras vidas si no estuviéramos ahí, Señor, si no estuviéramos bajo tus alas, bendito Señor, si no estuviéramos protegidos como la niña de tus ojos, Señor, y ahí, Señor, guardados en el hueco de tu mano, Dios de los cielos, ¿qué sería de nuestra vida aquí en esta obra maravillosa a la que tú nos has llamado, Señor? Gracias, Padre, porque como el barro, bendito Dios, vamos a ser forjados, pero para ser un instrumento tuyo, un instrumento de honra, de gloria y de alabanza, Señor. Nuestros corazones, Señor, se gozan, Señor, y celebran ser tuyos, bendito Dios, porque tú nos creaste y somos obra de tus manos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Amén. Y como les decía, vamos a hablar de ese tema de esperanza viva, se llama, ¿verdad? Y una esperanza es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Pues obviamente nosotros está muy relacionado con el concepto de la fe, ¿verdad? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y hemos hablado muchas veces que uno de los cimientos de la fe es la esperanza, ¿verdad? Entonces la esperanza, si se dan cuenta, cualquiera pues puede hablar del mismo concepto como la fe, ¿verdad? Porque dice confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea, ¿verdad? Solo que lo que vamos a hablar hoy es una confianza viva, una esperanza viva que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que habla acerca, la palabra, de esa esperanza que tiene que ver con nuestra fe y que hay algo que nosotros queremos alcanzar, ¿verdad? La palabra aquí que vamos a hablar hoy está dirigida en realidad a unos exiliados, ¿verdad? Judíos perseguidos, judíos cristianos que quieren en realidad seguir al Señor, pero están teniendo problemas por la situación que están viviendo, ¿verdad? Nosotros pues no hemos tenido en realidad en Guatemala una persecución como iglesia, ¿verdad? Sin embargo, la persecución constante de Satanás sobre nuestra vida es bien evidente, ¿verdad? El asunto que yo siempre veo que nos pasa a nosotros es con esto, es que nos dejamos, ¿verdad? Tal vez el mayor problema que tenemos nosotros es que nos dejamos que Satanás nos persiga, digamos, no tenemos una persecución física porque tenemos bastante libertad en la iglesia, vamos a decir, tal vez no tenemos 100% de libertad para las cosas de la iglesia o del Señor Jesucristo, pero en las cuestiones físicas, ¿verdad? Casi nadie se molesta que uno hable de la palabra, ¿verdad? A algunos no les gusta, pero casi nadie le da a uno un puñetazo porque está hablando de Jesús, ¿me entienden? Casi no se recibe que en aquellos tiempos esas persecuciones y en otros lados está en juego la vida física de las personas que hablan del Señor Jesucristo. Entonces nosotros en realidad tenemos una libertad en esa parte física, pero en la espiritual Satanás no ha dejado de atacarnos ni va a dejar de atacarnos. Entonces nosotros a veces no podemos alcanzar algo, pero es porque nos dejamos al no usar voy a decir, nuestras armas, que la palabra dice que no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar, ¿verdad?, toda fortaleza y aquellas altiveces y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces, ¿quién tiene el conocimiento de Dios? Nosotros. A nosotros nos fue dado esa bendición del Señor. A nosotros el que el Señor constantemente está poniendo en nuestro corazón. Vayan a oír, ¿verdad? El Espíritu nos mueve a lean, hombre, ¿verdad? O oren, ¿verdad? Búsquenme, ¿verdad? Relaciónense conmigo, conózcanme. Y todo eso es el Espíritu el que nos mueve a nosotros, porque a nosotros es al que se nos ha dado ese conocimiento. La misma palabra dice que el pueblo perece
por falta de, precisamente, de conocimiento. Entonces el Señor no lo va a llamar a uno al pueblo, sino lo va a equipar con su palabra. Entonces cuando yo tengo la palabra del Señor, eso es lo que me debe servir a mí para pelear en lo espiritual. Porque me entienden, si Satanás me tiene una persecución espiritual y yo no me defiendo, pero lo que agarro es pelear con la gente, ¿verdad? Sí, que alguien viene y dice, es que fíjate vos que María, vos idólatra, hombre, solo haciendo eso, y no te callas, bum, bum, hacemos la lucha contra la gente en las cuestiones físicas, pero en las espirituales no las hacemos, ¿verdad? Hemos oído últimamente a Felipe hablándonos un poco de esa parte, ¿verdad? Sí, dice, cuando alguien de estos le hable, déjelo que hable. Óigalo, porque en realidad yo solo saco mi espada y no lo dejo hablar. Entonces no conozco sus razones. Y si no conozco sus razones, ¿cómo las voy a debatir? Voy a decir con mis razones. Ahora voy a pasar a lo que dice la palabra, argumentos. ¿Sí? Pero son argumentos bíblicos los que nosotros usamos, los que debemos de usar, ¿me entiende? No podemos salir nosotros porque es que fíjese usted que mi pastor dijo que, está bien que dijo su pastor, pero aprendió, fue a la Biblia, vio que ahí decía eso, es cierto, no es como que la palabra del Señor dice, ¿sí? Hoy tuve la oportunidad de estar en una reunión y pude hablar con alguien que va a la iglesia, que conoce del Señor, pero en realidad menosprecia a la gente. Y en una platiquita, fue así una cuestión, le comenté del texto que vimos el domingo, que el Señor dice, tú que juzgas a los demás, pero ahí mismo el Señor hace una equiparación y dice, tú que menosprecias a los demás. Entonces el menosprecio es un juicio, en realidad así es. Cuando uno menosprecia a alguien, lo está juzgando, de verdad lo está juzgando, puede decir, cuando uno ya ve en la Biblia eso, dice, wow, el Señor sí está hablando de cosas, porque ¿qué pasa, va? Este no sé qué, va. Rápido, este no debe saber nada, y lo menosprecia, yo sé más que él, ¿verdad? Sí, este no debe tener nada de dinero, yo tengo más que él, ¿verdad? Ese es menospreciar a la gente. Este no puede, dice, pero a veces este no puede. Pensemos en, cuando yo la primera vez me recuerdo que anduve buscando trabajo cuando yo me había graduado de perito. Fui a un banco y cuando me llamaron para decirme que no, me dice la persona que estaba encargado de recursos humanos o no sé, la cosa es que me llamó y nos sentamos y me dijo, mire, es que fíjese que tenemos un problema, usted no tiene experiencia. Entonces me le quedé viendo y le digo, sí, ¿verdad? Le dijo, pero ¿y si ustedes no me dan la oportunidad, cómo voy a agarrar experiencia? Si todos piensan como ustedes, ¿cómo voy a tener yo experiencia si nadie me enseña? Ven, en Romanos dice, ¿y cómo irán si nadie les predica? Ven, o sea que vamos por ahí, por esa parte donde nosotros nos tenemos que defender o tenemos que enseñar y usar la palabra. Esa es nuestra esperanza en las cosas que hacemos. La palabra, el conocer la palabra para poder defender nuestras vidas y alcanzar no solo lo que Dios anhela, porque Dios anhela que alcancemos eso, de lo que vamos a hablar, sino que nosotros debemos de anhelarlo, ¿verdad? ¿Quién anhela alcanzar la vida eterna? Amén. Yo anhelo alcanzar la vida eterna. ¿Y creen que Dios no quiere que alcancemos la vida eterna? Entonces, esa es la esperanza viva de la cual nos habla la primera epístola del apóstol San Pedro. Si vamos ahí al versículo 3 de capítulo 1. Primera de Pedro 1:3. De hecho, ahí dice, ¿verdad? Una esperanza viva. Entonces, si yo deseo alcanzar eso, tengo que saber en realidad cuál es esa esperanza que hay
también en el corazón del Señor. Porque la palabra está escrita también para que nosotros conozcamos cuál es el anhelo de Dios. Para eso dejó la palabra. Él dejó la palabra también para mostrarnos a nosotros, decir, yo quiero que ustedes lleguen por ahí, ¿va? De esta manera. Por supuesto, hasta nos dejó la forma en alcanzarlo. Dice aquí, voy a leer del 3 al 9 y después ya voy a hablar un poquito de cada uno. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ven? Entonces, la esperanza viva de la que está hablando aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Que usa unas palabras bien preciosas. Cuando uno puede decir, le pone un poco de atención a las palabras que usa Pedro, no se imaginaría uno que es un pescador tosco, ¿verdad? Sin educación, el que está escribiendo eso. Amén. Lo que Dios puede hacer con una persona, ¿verdad? Porque era vulgar, en realidad, del vulgo. Así era Pedro. Pero vean qué lindo escribe un vulgar, ¿verdad? Pero en las manos de Dios, y está hablando de esa esperanza que nosotros debemos de tener, porque dice al principio, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo soy hermano de Jesús, ¿cómo es Dios o qué es Dios de mi persona, digamos? También es mi Dios y mi Padre, ¿verdad? Así dijo el Señor en Juan 20. Vamos a Juan 20. Y es que el Señor deja siempre en su palabra, ¿verdad? A ver, Juan 20, 17. Deja siempre en su palabra situaciones, bases que a nosotros nos sirvan para entender muchas cosas en nuestro corazón. Porque a veces nosotros decimos, no, es que Jehová realmente solo, como que solo fuera Dios de Jesucristo, voy a decir, o como que solo fuera en realidad el Padre de Jesucristo. Pero en la palabra el Señor nos va dejando siempre las enseñanzas para que nosotros sepamos que porque como todo es una concordancia en realidad en la palabra, lo que Él ha dicho, todo lo que está escrito, tiene que ver en realidad con ese amor y esa certeza, voy a decir esa afirmación que Dios nos quiere dar a nosotros como hijos, para que mantengamos esa esperanza de la que vamos a seguir hablando en un momento, ¿verdad? Aquí dice, Jesús les dijo a las mujeres, ¿verdad? Cuando estaban allá que fueron a ver, les apareció el Señor a María Magdalena y a las mujeres, les dice, Jesús le dijo a ella, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a
vuestro Dios. Ven que como Jesús deja establecido, dice, para que ustedes por favor no van a pensar que solo es mío, porque cuando nosotros pensamos eso, es que él porque era Jesús, ni modo era su hijo, por eso a él sí lo apoyaba, por eso con él sí estaba, con él sí podían haber sanidades. Él podía pensar que los pescaditos le llevaban dinero, ni modo, porque él era su hijo. ¿Me entienden? Esa posición es la que Pedro quiere dejar clara también en nuestros corazones al decirnos que esa esperanza viva que nosotros debemos de tener, que al fin, vimos aquí en el 9, que el fin en realidad es la salvación de nuestras almas, la debemos de mantener intacta en nuestro corazón, pero confiando y sabiendo quiénes somos. Tenemos que tener una identidad en Jesucristo, tenemos que tener una identidad aquí en esta obra para la que Él nos trajo, y la identidad es: somos hijos de Dios. ¿Sí? La esperanza viva que tenemos para alcanzar lo que Él nos dijo es que somos hijos. Y Él preparó todo esto para sus hijos, para nosotros, para aquellos que recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, para los que hemos creído en su nombre. A estos se nos dio ese derecho. Entonces, ¿por qué perder la esperanza? Voy a decir, ¿por qué si, como hay una buena expresión que decimos, ¿verdad? Se ahogó en la orilla. ¿Me entienden? Tanto que hemos batallado, tanto que hemos luchado, llegamos, ¿cuántas cosas no hemos renunciado por la obra? ¿Me entienden? Yo podría hablar de muchas cosas que tuve que renunciar por la obra, cosas que hoy ya ni pasan por mi mente hacerlas por la obra. Y no alcanzar. Qué triste, va, ahogarme en la orilla, llegar donde ya estoy ahí y ya no llego. Entonces, esta esperanza de la que habla Pedro es eso, que a nosotros nos ayuda a alcanzar el fin que tenemos, que es la salvación de nuestra alma, es saber que el Señor está con nosotros, que todo lo que nos ha dicho es verdad. ¿Sí? Y que se va a cumplir en nosotros porque Él está con nosotros. Entonces, cuando yo pierdo, ¿verdad? Esa dirección de que no estoy siendo atacado físicamente, ¿verdad? Porque tengo la libertad de hablar de la palabra, de decir donde quiera, pero no quiero hacer la batalla espiritual. Puedo perder esa esperanza. Porque si alguien quiere robarme todo lo que Dios me ha dado, es Satanás y sus servidores, ¿verdad? ¿Sí? Si alguien quiere destruir todo lo que el Señor ha construido en mí, es Él. Y si alguien me quiere matar, no solo físicamente, sino sobre todo la esperanza en el alma que tenemos, ¿sí? Si alguien está interesado en desesperanzarnos, digamos, ¿verdad? De quitar, de robarnos lo que Dios nos dio, es Él. Entonces tenemos que ver que el asunto es, digamos en nuestro caso, en lo espiritual. Porque aquí, como dice al principio en 1 Pedro 1:1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Sí? Gente que no tenía esperanza de una cuestión física también, ¿sí? Porque tenían sus tierras y que les va bien, ¿verdad? Sí, los echaron, los sacaron, están huidos en realidad. Entonces Pedro les está hablando, pero nosotros no tenemos persecución, más que la persecución espiritual. Entonces veamos esto que el Señor nos quiere enseñar desde el punto de vista espiritual. Parémonos en las cuestiones espirituales para decir: híjolas, yo tal vez, como no tengo persecución física, tampoco me he parado en las cuestiones espirituales. Y la mayoría de veces, no, yo diría que casi todas las veces, el ataque que recibimos es espiritual. Como no lo defendemos, como no lo atacamos, resultamos haciéndonos los choques físicos, ¿sí? O como no he aprendido a defenderme en lo espiritual, lo único que me queda por lógica es querer decir que las cosas son físicas.
Como ya no tengo argumentos en lo espiritual para batallar, entonces lo único que me queda, digo, esto es físico, porque no entiendo lo espiritual, no voy a lo espiritual. Y la esperanza que el Señor viva, que el Señor nos está dando de alcanzar, es algo espiritual, o la salvación es física. ¿Qué piensan? La salvación de nuestra alma. Aquí mismo dice, ¿sí? Que es la salvación de vuestras almas. ¿Esa salvación cómo es? ¿Es espiritual o es física? Es espiritual, ¿ven? Entonces el Señor nos quiere llevar ahí a esa parte. Por favor, batallemos en lo espiritual para que no tengamos que ver las cosas físicas. Siempre, por eso les digo, cuando ya no tenemos por dónde atacar, o sea, no tenemos un entendimiento en lo espiritual, lo primero que pensamos es que es un ataque físico, ¿verdad? Y como para eso sí nos prestamos, entonces rápido sacamos los guantes, ¿va? Y queremos pelear en lo físico, porque ahí sí puedo, ahí sí entiendo. Esta es mi mera salsa, decimos, ¿va? Ahí sí soy yo bueno. No, Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Si de todos modos eso no nos va a salvar el alma, que le demos una macaneada a alguien, no nos va a salvar el alma, perdón, pero no nos va a salvar, aunque yo tenga la razón. No, aunque yo tengo la razón, y ahí va sobre el otro, no nos va a salvar el alma. Es más fácil que nos aleje de la salvación del alma que nos acerque. Entonces, aquí el Señor dice, ahí en Juan 20, ¿verdad? Yo también soy su Padre, así como lo soy de Jesucristo. Yo también soy su Dios, así como lo soy de Jesucristo. Entonces aquí se dirige a lo que todos sabían que era también, porque Jesús le dijo a María Magdalena, dile a mis hermanos, ¿verdad? Que entonces ya los pone en la misma posición. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí está el asunto. Nos hizo renacer a nosotros, o sea, el nuevo nacimiento. Para eso está preparado todo eso que Jesús mismo hablaba y que Jesús decía, es necesario nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es un renacimiento, pero ¿cuál es la esperanza? Dice, el renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que para nosotros la resurrección de Jesucristo es bien importante. Porque miren, si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué esperanza tuviéramos nosotros de resucitar? Ninguna. No tendríamos esperanza, pero hoy nosotros con toda certeza en nuestro corazón, con toda firmeza, con toda propiedad, podemos decir, perdonen, nosotros vamos a resucitar porque Él fue la primicia y ya resucitó. ¿Me entienden? Esa es la esperanza viva. Por eso nosotros sabemos que vamos a alcanzar resurrección, porque Él ya lo hizo. Alguien podría decir en el caso de Buda, ¿sí? Los seguidores de Buda van a resucitar, voy a decir. Pues sí, yo sí, usted. A ver, deme un ejemplo de cuándo resucitó Buda. No lo van a poder decir, porque Buda no resucitó, ¿sí? A Buda sí lo contuvo la muerte, vamos a decir, ¿verdad? Sí. En cambio a Jesús no lo pudo contener, porque ya resucitó. Hay evidencia. Miren ahí cuando estamos hablando de lo de María Magdalena, ella lo vio, les fue a avisar, después lo vieron los apóstoles. ¿Cuántos lo vieron? Los que lo vieron ascender. O sea, hay mucha evidencia, voy a decir, física de haberlo visto. Entonces, Jesús realmente resucitó. Esa es nuestra esperanza. Esperanza viva. Queremos la salvación de nuestras almas, ¿para qué es?
¿Solo para que se salven o para que resucitemos un día y estemos con Él para siempre allá en el reino de los cielos? ¿Esa es la esperanza que tenemos o no? ¿O piensan que el feeling nuestro es, ay, eso es lo que se salve mi alma y ya está? No, yo en realidad quiero ver el cielo nuevo y la tierra nueva. Yo en realidad en mi corazón quiero que el Señor me lleve a ver lo que ojo no ha visto y a oír lo que oído no ha oído y para recibir en mi corazón las cosas que nadie ha recibido en su corazón hasta el día de hoy. Yo sí quiero, en realidad sí quiero, sí tengo una esperanza. Entonces dice la palabra que para eso nos hizo Él renacer. A través de la resurrección de Jesucristo nos dio una esperanza viva de renacer, dice, para una herencia incorruptible. Qué rico tener una herencia incorruptible, ¿verdad? Porque ¿de qué le sirve hoy? No sí sirve, no voy a cambiar el término, no. En realidad ante esto, comparado con que hoy recibiéramos una casa de herencia, ¿sí? ¿Qué pasa si no le damos mantenimiento a la casa? Se corrompe, ¿no? ¿Sí? Al final se corrompe, al final se va a destruir, porque aún los cielos y la tierra van a pasar, ¿sí? Pero lo que va a permanecer para siempre, dice, es la palabra del Señor. Entonces, una herencia incorruptible. Lo que nos ha de ser dado o lo que para lo cual nosotros tenemos la esperanza ya no se va a corromper más. O sea, nada lo va a poder corromper, ni la polía, ni el orín, ni el óxido, ni nada que hoy podemos hablar, ni el ácido, aquel que echan va que corrompe y destruye y todo. Lo que nos está preparado a nosotros por la esperanza que tenemos por la resurrección de Jesucristo, por ser nuestra primicia, es esto, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué esperanza la que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Es una esperanza viva, ¿sí? A pesar de que dice, bueno, Jesús murió, antes de esta esperanza podría decir Satanás, es una esperanza muerta. Lo siento, pero Jesús está vivo porque resucitó. Por eso la esperanza que nos ofrece es una esperanza viva. Ven, si no nos ofreciera una esperanza cualquiera o una esperanza muerta, pero Él resucitó. Entonces, por esa resurrección nos dejó a nosotros esa esperanza de darnos una herencia incorruptible, incontaminada. ¿Sí? Porque hoy estamos contaminados o no. ¿Sí? ¿Nos contaminan o no tan fácil? ¿Sí? Tené cuidado, vos ese tiene cara de ladrón, vos. ¿Ya? ¿O no nos contaminan de esa manera? ¿Es cierto o no es cierto? Hoy nos contaminan así tan fácil a nosotros en nuestro corazón. Ese nos da mucha confianza, vos. Ya no. A veces por el color de la piel, ¿verdad? Todos los de ese color de piel son así. Pucha, ¿cómo así va? ¿Me entiende? Todos los de esa región, que no sé qué, todos los de esa familia, vos son así. Y nos contaminan. Yo no me junto con esas familias. ¿Por qué? Porque todos son así. Y nos contaminan bien rápido. Pero lo que el Señor nos va a dar, dice que no se va a poder contaminar. ¿Sí? De hecho, no va a haber quien la quiera contaminar, porque esos no van a estar ahí. Los que quieran contaminar van a estar en otro lado, ¿verdad? Echándose contaminaciones entre ellos. Como que es gotcha. Se tiran sus contaminaciones unos a otros. Pero la esperanza que el Señor nos da a nosotros no es esa. Es una esperanza de vivir así, en una herencia como esa, incorruptible, imagínense. Que luego dice aquí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe.
¿verdad? Estamos seguros en Él. Eso es lo que quiere decir ahí. Dice, están guardados por Dios mediante la fe. ¿Por qué? Porque aquel que empezó la buena obra en vosotros es fiel y justo para terminarla. ¿Sí? Así es el libro de Filipenses. Entonces, ¿en quién debe estar mi seguridad para terminar todo esto? Para llegar a la meta, la esperanza viva que Jesús nos dejó a través de su resurrección, que yo voy a alcanzar porque tengo una herencia incorruptible. ¿Sí? Tengo ahí el Señor para mí. ¿Cómo la voy a alcanzar? Porque Dios está conmigo, porque Él fue el que empezó la obra. ¿Por qué me preocupo tanto a veces por la gente? ¿Me entienden? Si yo estoy llamado a una obra que Dios empezó y que Él dijo que iba a terminar, yo debo confiar en Él. Mis ojos deben de estar puestos en Él. Mi situación en relación con Él. Por supuesto, me relaciono con las personas y debo cuidarlo. Tampoco voy a tratar mal a la gente y le voy a decir, a mí qué me importa tu vida, si a mí yo dependo de Dios. No, claro que no, nos da amor, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, pero la certeza de alcanzar eso, otra vez un punto más a la esperanza viva que nos dejó, es que por la mano de Él, por la protección de Él, a través de la fe que puso en nosotros, nosotros vamos a alcanzar, porque si Él empezó la obra, Él la va a terminar. Jacob, ¿verdad? 28, 18 que les dije el domingo, antes de empezar, de lo que habló Montalvo, y a mí me quedó en mi corazón esa parte. No te dejaré hasta que no haga contigo lo que dije que iba a hacer. A Jacob. Y empezó la buena obra en él, sí, de una manera bien extraña, bien rara, ¿verdad? Sí. Lo llevó ahí donde el hierro con el hierro se aguza, ¿verdad? Donde echan chispas, donde decía, a este no lo puedo engañar porque este es más engañador que yo. O como me decía mi papá, cuando yo me quería escapar de la casa para irme a enfiestar, ¿va? Decía, ¿y qué vas? Es que fíjate, se murió la abuelita del no sé qué. Ese pobrecito, nos echamos abuelitas, tíos, de todo matamos nosotros. Y decía, vos querés engañar a la mentira, me decía mi papá. Pues algo así le pasó a Jacob, porque ahí es donde Dios lo va probando a uno. Pero Él empezó la obra y permitió que Jacob pasara ahí. ¿Quién lo movió para ahí? Él. ¿Quién lo guió? Si no, Jacob se hubiera perdido, ¿no? ¿Qué le costaba al Señor sacar un par de leones ahí hambrientos en el camino? Y hasta ahí llegó Jacob. Pero no, lo llevó hasta donde quería para hacer la obra que dijo que iba a hacer en él. Entonces, ¿tenemos la esperanza nosotros? O cuando nos pasa una cosita, a mí Dios no me quiere. Dios no está haciendo nada conmigo. De plano que a mí. ¿A mí por qué me trata así? Eso es la obra que Él está haciendo y está permitiendo. Si estoy bajo la poderosa mano de Dios, si por la fe que Él me dio yo me estoy sosteniendo para llevar a cabo lo que Él dijo, tengo que pasar la prueba. Nadie dijo que no iba a pasar pruebas y Él nos pone a nosotros en medio de las pruebas, con circunstancias difíciles. Pues si esa es la prueba, pues, ¿me entienden? Nosotros pensamos que la prueba es que si me gano 1,000,000 de quetzales, la prueba es que doy 100,000 de diezmo. La pasé, animó porque se quedó con 900,000, con razón. La prueba podría ser, y si solo tenés un quetzal, ¿vas a dar los 10 centavos? Es que usted no sabe lo que me pueden servir esos 10 centavos. Como decían antes, aunque sea para la camioneta, sirve ese centavito, decían. Ven, tal vez la prueba no está en las cosas que yo quiero, sino en las cosas que Dios quiere que yo pase, ¿verdad? Probablemente hay más prueba en dar el diezmo de un quetzal que en dar el diezmo de 5, 10, 15, 20,000 quetzales. ¿Me entienden? Uno dice, así pasé la prueba, o sea, di mi diezmo. No me quedé con el dinero. Y cuando no tiene, ¿qué? ¿Pasa la prueba o no pasa la prueba? O guarda, porque es que como no tengo. Pero si Dios te dijo, vos dame el diezmo, yo no te estoy diciendo,
¿De cuánto? Ven que eso es lo lindo del Señor. No dice diezmo de cuánto, solo dice diezmo. Y ya está. El que da diezmo de 100,000 da igual diezmo que el que da de un quetzal. Los dos dieron diezmo. ¿Ven? Esas pruebas son las que el Señor dice que nosotros debemos de pasar, pero porque nos está llamando a esta esperanza viva. Nos está llamando a la salvación de nuestras almas. ¿Se va a salvar el alma del que dé el diezmo de un quetzal? Sí, pues si está cumpliendo la palabra, pues no quiero decir que se compra, ¿va? Porque no se compra nada, no hay indulgencias que se compren. Que igual que el que da de 100,000, igual si está cumpliendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Por la fe, no por otra cosa, porque se supone que el que da el diezmo lo da por la fe que tenemos en el Señor. Entonces dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Hoy somos salvos, pero la salvación se va a manifestar en el tiempo postrero, ¿verdad? ¿Sí? Necesitamos nosotros alcanzar esa salvación. Tenemos la esperanza en el Señor, pero necesitamos batallar por ella. Dios inició la obra, pero ya saben que si nosotros también no colaboramos, dijo aquel, Dios no nos va a obligar a terminarlo, la obra, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Jacob que era tiempo de irse, se tuvo que ir, hasta que él entendió que ya podía tener una relación con Dios. Al principio se movía por cuestiones físicas o por consejos físicos. Mijo, la primogenitura de tu hermano, eso es bien importante, mijo. Aquí en las cuestiones de la tierra, nosotros como judíos, la primogenitura, ¿no? Ya consiguió, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos? La bendición de tu papá, mijo. ¿Cómo lo hacemos? Es que mira, yo no soy velludo, mi hermano sí, ¿verdad? El oso le dicen a mi hermano. Entonces hagamos algo que se parezca, porque aprovechémonos de que tu papá ya no mira. Y miren qué gran engaño hubo ahí, o no hubo un engaño. De la mujer, del hijo, de todo. Dios después lo usó, no quiere decir que ese es el método que nosotros tenemos que usar, para alcanzar la bendición. Pero lo que pasaba era para que fuera manifestada esa salvación en el tiempo postrero. Porque digamos en el caso de Jacob, al final fue manifestado todo el cambio que él tuvo. ¿Sí? Voy a decir, ¿hubo una salvación de su vida? Sí, porque dejó de ser lo que era y pasó a ser lo que Dios quería que él fuera. Aquel que empezó la buena obra en él, la terminó en él, ¿verdad? Así quiere hacer el Señor con nosotros, porque esto nos parece a nosotros a veces difícil de entender, pero es cierto. El más interesado en que nosotros pasemos la eternidad con Él es Dios. A veces nosotros no somos tan interesados como Él, el interés que Él tiene. Por amor. Nos ama tanto que Él anhela que nosotros pasemos con Él la eternidad. Y nosotros a veces no la anhelamos. De verdad, nosotros no la anhelamos. De boca, de decir, ay Dios, podemos decir todo lo que quieran. Pero bien decía Él, este pueblo en realidad a mí me alaba nada más de pura palabra. Pero en su corazón, nanay, diría el Señor. Y ahí es donde el Señor quiere llevarnos a nosotros, a que esa esperanza, a ese lugar donde nos quiere llevar, a lo que tiene preparado para nosotros, reservado. Imagínense, allá hay un lugar ese reservado para Estuardo Sandoval, ¿verdad? Cae mal cuando uno llega a un lugar y dice, ay, esa mesa está reservada, y yo con tanta hambre, dice, no me dejan entrar, sentarme en esa mesa. Pues allá sí hay una que dice y tiene mi nombre. Hay un lugar que tiene mi nombre, dice reservado para Estuardo Sandoval. Eso sí, hay una reserva, pero tengo que llegar para poderme sentar ahí, si fuera una silla, si estuviéramos hablando de una silla. Para entrar a ese lugar tengo que llegar, porque a mí me pueden hacer una reserva en un hotel, pero si no voy, si no llego, ¿qué pasa con la reserva? Ahí se queda. O se la dan a otro.
Ok, está más durito, ¿no? Luego dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ven, pero no queremos. Queremos los resultados, diría, pero no queremos pasar el proceso, ¿verdad? Pero ven que lindo dice ahí, lo que dejó aquí escrito el pastor, ¿verdad? Ahí decía, pero en medio del proceso es cuando te das cuenta quién merece el resultado. Ahí sí, en realidad el Señor sabe quién merece el resultado, porque cuando está uno en medio de las pruebas, ¿qué dice Santiago? Tened sumo gozo. Pero en medio de las pruebas, de verdad, es bien difícil que nosotros tengamos sumo gozo. No digo que no podamos tenerlo, no digo que haya quien sí lo haya pasado con mucho gozo, con mucho de verdad entendimiento de la palabra en su corazón, con mucha esperanza de que esto iba a pasar, con mucha fe de lo que decimos a veces, allá se miraba una lucita al final del túnel, ¿va? Bueno, está bien. Yo sé que hay personas que pasan las pruebas así, pero la mayoría nos cuesta pasarlas con sumo gozo, ¿verdad? Rabiamos, ladramos si pudiéramos, berreamos, decimos todo, ¿verdad? Nos ponemos como que somos toros ahí del enojo, porque no pasamos la prueba, como dice la palabra, con sumo gozo. ¿Y aquí qué dice? Que aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro, Satanás me pidió para zarandearte como a trigo, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros, de verdad? Señor, pero tú me vas a proteger, ¿verdad que no vas a dejar? Ay, ¿cómo vas a creer que ese Satanás que se cree? Puchica, él no te manda, Señor. Fíjate que no sé qué. Ah, ya, rápido diríamos eso. Pero yo he orado para que no te falte la fe. Porque por el poder de Dios, bajo la fe que puso en nosotros, ¿no? Por eso es que vamos a pasar las pruebas. Nosotros vamos a pasar las pruebas si tenemos fe, si no, no las vamos a pasar, perdón, no las vamos a pasar. ¿Sí? Si yo tengo fe en que quien dijo que yo iba a pasar pruebas y que iba a estar conmigo, tengo que creerlo. Imagínense aquellos en el horno de fuego, aquellos tres, Sadrach, Mesach y Abednego. Aún le dicen al rey, mira, nuestro Dios nos puede librar de tu mano. ¿Qué te crees? Y si no nos libra, tampoco vamos a adorar esa tu estatua que pusiste ahí. Qué fe la de esos cuates, ¿no? ¿Qué era? A mí no me importa si Dios no me libra. Yo puedo ir y llegar a la muerte. En ese caso ellos iban a ir a la muerte. Pero ha de ser que Dios quiere que eso pase. Porque yo por quién me guío, por quién camino. Por Él. Entonces, ¿por qué le pongo atención tanto a lo alrededor? ¿Sí? Imagínense a estos que iban al horno de fuego. ¿Cuánta gente del pueblo no había ahí? Quémenlos, 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 quémenlos. Uy, chica, una cosa. Ha de haber habido alrededor de ellos un montón de distractores, pero sus ojos estaban puestos en la fe, voy a decir, ¿verdad? Porque nosotros podemos ser en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Así estaban puestos sus ojos, ¿no? Ellos no estaban pensando en lo que la gente decía, en lo que decía el rey, en nada, ¿verdad? Si el horno estaba muy caliente o no. Igual si hubieran quemado o no. Si el horno lo calentaron 7 veces más, con el mismo calor que dejaron, pues eso se hubieran quemado. ¿De qué servía 7 más? Igual se iban a quemar. Lo único que se iban a quemar más rápido. 7 veces más rápido. Pero se iban a quemar. O sea, no había diferencia en quemarse en 7 segundos que quemarse en 1 segundo. Igual se iban a quemar. El resultado era quemarse. Pero ellos mantuvieron la fe, la que Dios les había dado. No les importó lo de los demás. Ven, por eso digo, nosotros tenemos esa esperanza viva por Jesucristo, ¿verdad? Para alcanzar nuestra salvación. Y para alcanzar esa salvación tenemos que pasar pruebas.
pero no queremos, pero cae mal, pero me enoja, pero me molesta. Es que usted no sabe. Y, bum, bum, bum. Y ahí entonces es donde Satanás nos ataca espiritualmente. Porque nosotros vamos a tener problemas en medio de esta obra, pero si lo primero que agarramos es, la lucha no es contra sangre ni carne. Claro, me hago para atrás, contra la sangre y la carne. Ahora me volteo y saco mi espada, porque la lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes. Comienzo a hacer la batalla ahí, en lo espiritual. Y hago la batalla. Entonces, ¿quién me va a dar la victoria en lo espiritual? Dios. Y cuando me dé la victoria en lo espiritual, en lo físico va a ser lo mismo. Si es solo una manifestación. Lo que yo ate en la tierra va a ser atado en el cielo. Y lo que yo desate en la tierra va a ser desatado en el cielo. No porque yo lo diga, sino que la palabra dice que si yo lo hago conforme a la palabra, eso va a pasar. Entonces, ¿para qué me voy a pelear con la gente? Díganme, ¿qué me voy a ganar con pelearme con las personas? Nada, no me voy a ganar nada. Nada de esto que estamos hablando, pues, por supuesto. Lo que me voy a ganar tal vez es mi buena bilis, ¿verdad? Mi hígado que se va destruyendo, ¿verdad? Que se me va a hinchar el ojo, dice, yo ahí atrás, me va a torcer la boca, ¿sí? Por estar enojándome, ¿va? Nada más eso, pero de ahí. Pero de ahí no va a pasar. Luego dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, que la pasamos con sumo gozo, ¿no? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ven qué rico que nos encuentre el Señor a pesar de todas las pruebas? En alabanza, en honra y en gloria para Él, ¿verdad? Que nosotros glorifiquemos su nombre. A veces no necesitamos glorificar el nombre del Señor con decirlo, ¿me entienden? Porque uno oye cuando alguien dice, mira vos, fíjate que me está pasando tal cosa, pero gloria a Dios vos, ¿verdad? Fíjate que me fui a tal cosa y me hicieron esto, pero alabado sea el Señor vos. Pero eso no es lo que hay en el corazón. Ven, es el testimonio en realidad el que puede alabar, glorificar y testificar del Señor. En realidad es lo que uno pueda mostrar. No digo que no, porque uno tiene sus amigos, se puede hablar y decir, mira, estoy viviendo esto, pero gloria a Dios, no estoy afligido, yo sé que pasó, me dolió y lo que querás, pero de verdad no estoy así preocupado, no me voy a cortar las venas por lo que me pasó, sino que voy a seguir creyendo en el Señor, claro. Pero a veces se da solo una manifestación para que la gente oiga que estoy fuerte. Pero no es eso lo que funciona. Es en realidad estar fuerte espiritualmente, ¿verdad? Entonces ese testimonio dice que el Señor nos quiere encontrar así. Que pasamos pruebas y aunque no digamos, gloria a Dios, alabado sea el Señor, bendito su nombre, nuestro corazón sí manifieste eso en medio de la prueba. ¿Por qué? Por la esperanza viva que tenemos de Él. Porque si pusiéramos en la balanza, decir, mira pues, aquí están las pruebas que tenés que pasar y aquí está el camino donde no hay pruebas. Pero este camino donde están las pruebas que tenés que pasar te lleva a la vida eterna. Y este donde no hay pruebas no te lleva a la vida eterna. ¿Qué querés? No es nuestra esperanza la vida eterna, pues tengo que pasar por ahí, ¿verdad? Perdón, este es el camino que lleva ahí. Entonces yo voy por ahí, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Si quiero llegar, tengo que pasar por ahí. Porque así dice la palabra. Aunque tengáis que pasar pruebas. Ven, así es. Pasémoslas con sumo gozo, entendidos en el Señor. Batallemos contra lo que tenemos que batallar. No batallemos contra lo que no tenemos que batallar. Es que luchamos a veces contra lo que no tenemos que luchar, entonces perdemos nuestro tiempo. El tiempo que debo usar para batallar contra lo que debo de batallar, lo estoy perdiendo por batallar contra lo que no debo de batallar. Y Satanás, feliz de la vida. Dale duro vos, dale, ahí seguí, dale, va.
vos podés. Hasta le echa porra a Satanás a uno porque le interesa que uno vaya donde no debe de ir. Porque cuando yo batallo donde debo batallar, lo primero que voy a ver es la gloria de Dios en mi vida. Voy a ver su respaldo. ¿Sí? Lo voy a ver a Él batallando por mí. Qué rico eso, ¿no? Satanás no quiere que yo vea eso. Él quiere que me esperance en otra cosa, no en lo que da la esperanza que trajo el Señor a través de la resurrección de Jesucristo para que alcancemos nosotros la vida eterna, ¿no? 8, dice, a quien amáis sin haberle visto. Precioso lo que dice ahí Pedro, ¿verdad? Porque Pedro sí lo vio. Es más, Pedro tuvo la oportunidad física de decirle, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, te amo. ¿Me amas, Pedro? Tú lo sabes todo, Señor. Así que me dice, ¿hasta dónde querés llegar con eso de me amas? Ahora dice, a nosotros que sin haberlo visto, en quien creyendo, aún ahora no lo veáis, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable. ¿Qué es inefable? Algo que no se puede expresar. No hay forma, no hay forma de expresarlo. Imagínense, no se puede, pero con palabras, ¿verdad? Sí, que diga, a ver, explícame vos David, ¿por qué tanto gozo en el Señor cuando estabas pasando esas pruebas? ¿Cómo le puede explicar eso? Podrá decir unas palabras, pero esas palabras no van a explicar el gozo inefable que representa estar bajo la mano del Señor. No se puede explicar, perdón, ¿verdad? Como dice una canción de Lily Goodman, ¿verdad? Qué bueno que inventaste la eternidad. Ven, ¿verdad? Yo siempre decía eso, decía, mi hermano, ¿vos por qué? Yo te veo siempre así sonriente, decía. Y eso que todavía en la eternidad, vaya que decía, vaya que está en la eternidad para terminar todo el gozo que Dios me ha dado. Porque aquí en la tierra no me va a alcanzar disfrutar todo lo que Dios hace en mí. Claro que paso momentos duros, los paso pues, pero el peso de gloria que Él está generando en mi vida, el gran peso de gloria, dice el libro de Corintios, ¿sí? No se compara con la tribulación leve y momentánea. Puede durar 100 años, pero es leve y momentánea, porque la gloria va a durar la eternidad. ¿Y qué son 100 años con la eternidad? ¿Verdad? Además, como dice la Biblia, ¿verdad? No hay enfermo que dure 100 años. Eso no lo dice, ¿verdad? Para los hermanos que nos están viendo en YouTube, no, es una broma. Si no, los hermanos se me ponen muy serios aquí, por eso lo hacemos. Luego dice 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. La esperanza viva que tenemos es alcanzar la salvación de nuestras almas. Van a pasar algunas cositas, pero la herencia que nos quieren dejar es incorruptible. ¿Me entienden? Es indestructible. No hay forma que la pueda destruir Satanás. Y esa herencia ya no la dio el Señor. ¿Me entienden? Por eso Satanás busca destruirla, pero dice la palabra, resistid al diablo. Someteos a Dios y el diablo dice, huirá. Claro, si Satanás viene contra mí y encuentra que yo tengo la fe que dice la palabra, que me da esa esperanza viva de que quiero llegar a mi salvación por esa fe y que aunque esté en medio de la prueba tengo gozo, perdonen, no la va a poder destruir. No la va a poder destruir. Va a venir y va a rebotar y va a rebotar y va a rebotar. No va a poder destruir lo que Dios ha construido en mí. Y eso que su trabajo es ese. Y eso que su vida es ese: matar, robar y destruir. Pero si yo tengo esa esperanza viva en mi corazón, voy a llegar, ¿verdad? Sí. Anhelemos tener esa esperanza. Si Dios anhela que estemos con Él, imagínense cómo no podemos anhelar nosotros compartir la vida eterna con el Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.